los compañeros. Unos 23 participantes. 38 por ahí. Por favor, quiero que me confirmen si ven bien el video, si lo escuchan. Sí, es ingeniero, sí. Ven. Bueno, empecemos porque está algo larguito. Es uno de los principales factores a tener en cuenta en la producción agrícola. Sin este recurso natural, las plantas y sus frutos no se desarrollarían adecuadamente. En las plantas, la circulación del agua comienza cuando las raíces absorben ese líquido y lo llevan hacia las hojas. A este movimiento del agua se le llama potencial hídrico. El riego es una actividad que consiste en aportar al suelo y a las plantas el agua para favorecer su crecimiento, desarrollo y alimentación. Entre los métodos más comunes que encontramos para los sistemas de riego, encontramos el riego por surcos, que se encarga de mover el agua por... Perdón, jóvenes, estoy viendo que el link desea ingresar. Josué Betancourt. Bien. No voy a olvidar registrar su asistencia en la plataforma, por favor. Es importante que la registre. Gravitación. No requiere energía extra para darle movimiento al agua, gracias a la pendiente del surco. El riego por inundación, un método bastante primitivo que se ha dejado de utilizar debido al gran gasto de agua que demanda. El riego por aspersión, en el que se aplica el agua en forma de lluvia, y el riego por goteo o riego localizado, que se caracteriza por optimizar los recursos y utilizar pequeños caudales a baja presión. Los sistemas de riego por aspersión son los que se utilizan en áreas descubiertas, sobre todo en pastos, hortalizas, se utiliza mucho para maíz y otros tipos de granos. El sistema de riego por nebulización, esa nebulización es utilizada en invernaderos, lo que es parte de germinación y algo en especies menores. La parte de goteo se utiliza mucho en riegos bajo invernadero y grandes extensiones. Una forma excelente de economizar el agua puede ser en cítricos, puede ser en aguacates, puede ser en stevia, en varios cultivos. Y la parte de cañones se utiliza en grandes extensiones, lo que es sorgo, también pastos y maíz. La microaspersión se utiliza mucho en cultivos de flores. Es una gota pequeña, entonces evitamos aporrear el follaje en varios cultivos de flores, como son la hortensia, como son los pompones y otro tipo de flores. En las diferentes explotaciones agrícolas es necesario utilizar el agua y su riego sobre las plantas. Para esto se han implementado los sistemas de riego, una estructura de tuberías y mangueras que, respaldadas por una motobomba o electrobomba, pueden surtir de agua un cultivo. Ahora, gracias a las ventajas de la tecnología, se puede contar con bombas hidráulicas potenciadas por un motor de combustión o un motor eléctrico, permitiéndonos, según la necesidad, impulsar, transportar, circular o trabajar con líquidos necesarios para el desarrollo de un cultivo, galpón, ganadería o construcción. El riego para las plantas es necesario debido a que éstas extraen agua del suelo por factores como la temperatura del ambiente, el clima, la intensidad de la luz, el viento y el grado de humedad de la atmósfera. Igualmente, la calidad del suelo en el que se esté plantando influye sobre la necesidad por agua de las plantas. La porosidad, el contenido de arcillas y arenas determina la permanencia de agua en la zona radicular de las plantas.
en cuenta la cantidad de agua que se va a aplicar para no caer en una exageración. Y en la cantidad de agua disponible. Si no se tiene la cantidad de agua disponible en el momento para aplicar la cantidad de agua que necesitamos en el riego, se puede hacer en varias fases. No necesariamente tiene que hacerse todo al mismo tiempo. Podemos hacer riegos en la mañana muy temprano, que es lo ideal, o en la tarde muy tarde. Los horarios ideales serían de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 a 7 de la noche, que serían los horarios donde se presenta menos calor y hay menos evaporación del agua. La eficiencia en los sistemas de riego se debe garantizar gracias al trabajo apropiado que nos brinde la bomba hidráulica, manteniendo un equipo con especificaciones técnicas adecuadas y que realmente necesitemos. Para eso se puede contar con el respaldo de un especialista. De igual manera, la eficiencia en el riego depende de cómo vayamos a aplicar el agua, contando con las ventajas y las desventajas. Entonces, el riego por inundación nos puede dar un 60% de efectividad, el riego por surcos un 70% de efectividad, el riego por aspersión un 80% de efectividad y el riego por goteo un 95% de efectividad. Entre todos los componentes que podemos encontrar en un sistema de riego está la motobomba o electrobomba. Recordemos su definición y cómo podemos encontrarla. Una bomba es una máquina hidráulica que permite transformar energía mecánica en energía cinética. Es decir, un motor eléctrico, un motor de combustión, convierte la energía interna en energía de movimiento. En este caso, el movimiento va a ser el movimiento de un fluido. El fluido es un líquido especial que querramos bombear. ¿Para qué sirve? Sirve para desplazar este fluido de un punto a otro. Es el principio de funcionamiento de cualquier tipo de bomba. Desplazar un líquido, un fluido de un punto a otro. Las bombas, como les mencioné, tienen muchas aplicaciones. Sirven inicialmente en el campo, son muy conocidas para sistemas de riego, para trasladar agua, en llenar el tanque de la casa principal de nuestra finca, para regar por inundación. En fin, tienen varias aplicaciones. Lo importante es definir para qué la necesitemos. Por eso vamos a hablar de qué tipo de bombas vamos a utilizar y cuáles se consiguen normalmente en el mercado y las diferencias que existen entre estos modelos. Vamos a hablar de algunas generalidades de las bombas, que es muy importante conocer. Las bombas sí solas están compuestas de unos elementos diferentes al del cual le genera la energía. Es decir, como vemos acá, hay una bomba con un motor de combustión y esta parte solita es la bomba. Acá tenemos dos ejemplos de dos bombas, ambas con motor eléctrico, pero con diferente tipo de forma, la cual vamos a explicar en el transcurso del programa. La bomba tiene dos condiciones hidráulicas importantes que deben todos conocer y manejar. Es que maneja un caudal, una cantidad de agua, una unidad de volumen en una unidad de tiempo, y una presión o una fuerza, o conocida también como cabeza dinámica total, que es la que permite elevar el agua o desplazarla desde el punto donde estamos bombeando hasta el cual lo queremos llevar. El principio de funcionamiento de la bomba es que el motor eléctrico impulsa a diferentes revoluciones el impulsor, el elemento impulsor, que es el que genera las condiciones de cabeza y caudal dentro de la bomba. Dentro del mundo de las bombas existe una clasificación muy grande, muy amplia, a la cual nos vamos a limitar a las de mayor uso comercial en el mercado. Son bombas de caudal y bombas de alta presión. Se conocen así porque eso es la facilidad o la aplicación a la cual se les va a dar. En este caso tenemos una bomba tipo caracol. En Colombia es el único país que se le conoce como tipo caracol por la forma como viene, parece como un caracol, en la cual maneja caudales y presiones promedios relativamente altos. Es una bomba que tiene aplicación para riego, para trasiego, bombeo de estiércol en algunos casos. Esta bomba que tenemos acá, cuya particularidad en la forma es diferente,
es una bomba que se conoce de alto caudal. Al ser de alto caudal, la presión disminuye. De pronto olvidé mencionar que la presión y el caudal son dos condiciones hidráulicas que en una bomba están relacionadas directamente proporcionales, es decir, muy importante que sepan esto, a mayor presión siempre en una bomba menor caudal y a mayor caudal en una bomba siempre menor presión. Es muy claro que tengan esto. Acá tenemos otro tipo de bomba, una bomba importada de mucha calidad que es también Caracol, unas condiciones de caudal y presión muy promedio tirando a un valor alto. Finalmente tenemos una bomba especial muy conocida en el departamento que es una bomba tipo lapicero por la forma especial que trae. Es una bomba sumergible que maneja varios impulsores. En los sistemas de riego encontramos los beneficios en reducción de costos en mano de obra, reducción en gasto de agua, se aumenta la eficiencia en la producción y se evita el riego manual. Con el sistema de riego por aspersión se genera un chorro de agua pulverizada en gotas. El líquido sale de los aspersores a presión, la que nos genera la bomba, después de ser transportado a través de un sistema de tuberías. En este sistema entonces, donde es muy importante contar con el trabajo y tratar el agua de presión hidráulica, gracias a la potencia de una bomba. El sistema de riego por aspersión es indicado para aplicar en los cultivos que no tenemos problema en mojar follaje o grandes áreas. Podemos regar pastos, podemos regar banano, podemos regar plátano, podemos regar stevia, podemos regar zanahoria, repollo, varias clases de hortalizas. El sistema de riego por microaspersión, que es una gotera muy fina, es más utilizado en sistemas de riego para flores exclusivamente, o alguna clase de hortalizas delicadas, puede ser con lechuga, con hierbas aromáticas. La parte de cañones o grandes riegos se utiliza mucho en pastos, ese es el que utilizamos para regar la porquinaza o agua limpia pues en su defecto, para regar pastos de corte y para regar maíz, sorgo y otro tipo de granos. La parte de la nebulización se utiliza para regar, sobre todo para germinar, porque es una simple brisa, no es un chorro fuerte, no es una gotera, sino una brisa que evita que nos aporre la semilla en el momento que estamos germinando. O para refrescar ambientes, dado el caso de un invernadero, se utiliza también en caracoles. El riego por goteo lo aplicamos bajo invernaderos. La ventaja del riego por goteo es que aplica el agua justo a la raíz donde se necesita en la planta. No aplica en follaje, entonces evitamos muchas enfermedades. Es el riego que mayor economía de agua genera porque el gasto es mínimo. El agua justamente a la raíz y dado el caso se puede apoyar con el fertirriego y como le digo, es el que menos agua gasta. De pronto, inicialmente la inversión es el riego más costoso porque gasta más en tuberías, gasta más en redes de distribución, pero es el riego que más agua nos economiza. Los riegos por aspersión son los más económicos para instalar en cualquier tipo de cultivo, porque requieren de menos tuberías y son más fáciles de trabajar, son más fáciles de aplicar en el cultivo. Pero no siempre lo más económico es lo más viable para mi cultivo. Lo que tiene por aspersión, ejemplo, puede ser el tomate, que cuando va el chorro nos puede tumbar la flor, y al tumbar la flor ya no hay fruto. Entonces hay que buscar el tipo adecuado, no solo en la parte económica, sino que el tipo de riego es el más funcional para nuestro cultivo. Está el riego por microaspersión, que es algo notable, es un poquito más suave, es el segundo en costos después de la aspersión, en orden ascendente, es un poquitico más costoso. Y el riego por goteo es el riego más costoso, pero es el que más nos economiza. Lo primero es mano de obra, que el riego por goteo es totalmente automático. Lo podemos hacer totalmente automático, inclusive que se prenda y se apague el riego a las horas que nosotros queremos. No hay necesidad de tener un operario que esté manipulando el riego. Y es el de menos gasto de agua, que menos desperdicio, porque al aplicar el agua
a la raíz evita la evaporación. En ese sentido, en zonas donde el agua escasea, lo ideal sería regar por goteo. La presión del agua en el sistema de riego por aspersión es muy necesaria, pues la red de distribución se multiplica en proporción a la superficie que debemos regar. También para que el agua llegue al mismo tiempo y a la misma presión a todos los aspersores. Igual que con las bombas para los sistemas de riego, debemos saber de dónde vamos a tomar el agua para alimentar la bomba y por consiguiente surtir el cultivo. Una tubería madre saldrá desde la bomba o el tanque donde se tenga el agua, evitando que ésta quede instalada por las calles o surcos. A partir de esta tubería se repartirán las mangueras secundarias, que son las que llegarán hasta las plantas. La ubicación de las tuberías en los sistemas de riego por goteo son una tubería central en el cultivo, donde vamos a hacer las derivaciones hacia las eras o camas. Las mangueras de las derivaciones, cuando van en un cultivo en ladera, deben ir en la parte superior a la planta para que el agua le llegue justamente a la raíz. El agua siempre tiende al punto más bajo, entonces se ubican en la parte superior de la planta cuando tenemos ladera en ladera. Si es un terreno plano, simplemente se ubican justo alrededor al lado del tallo. Cuando son riegos por microaspersión, se ubica. Nosotros colocamos cada 4.5 metros, derecha, izquierda y a todos los lados, un aspersor y vamos ubicando y vamos regando un área como tal. Lo mismo que en aspersión y los cañones son riegos móviles, entonces se ponen tomas de acuerdo a la necesidad del cultivo, la necesidad de la finca, la forma de trabajo. Se ponen tomas, pueden ser cada 50 metros hasta 100 metros. En este mismo sistema de riego por goteo se debe tener en cuenta que el agua debe estar muy bien filtrada para evitar taponamientos con alguna partícula de tierra. Para esto, desde que se extrae el agua con la motobomba, se debe utilizar la granada o válvula de pie con la que se comenzará a filtrar el agua. Para elegir el sistema de riego adecuado, entre los factores a tener en cuenta está la topografía del terreno, las características físicas del terreno, el tipo de cultivo, la disponibilidad de agua, la calidad del agua de riego, el costo de la instalación, la disponibilidad de la mano de obra y el efecto sobre el medio ambiente. No obstante, siempre se debe tener en cuenta la asesoría de un experto. Para escoger un sistema de riego para nuestro cultivo, se deben tener varios factores en cuenta. Uno, la necesidad del cultivo y el tipo de riego que se debe aplicar. No guiarnos siempre por el más económico, simplemente en el factor pesos, sino lo más adecuado para nuestro cultivo, para evitar enfermedades en las plantas, plagas, que se nos caiga la flor y otro tipo de problemas que podamos tener. Lo ideal es asesorarse bien qué tipo de riego es el ideal para nuestro cultivo. De igual manera, según el sistema de riego que necesitemos, debemos conocer qué bomba hidráulica es la más adecuada. Así encontraremos el sistema de riego adecuado para nuestro cultivo. Es muy importante conocer 5 preguntas, 5 pasos, 5 tipos de informaciones para conocer y seleccionar bien una bomba. Primero es saber para qué la vamos a utilizar, si es para un sistema de riego, si es para trasladar el agua a un tanque elevado. Saber para qué vamos a utilizar la bomba. El segundo paso es qué tipo de energía contamos en nuestra finca, en nuestra casa, en nuestro terreno para utilizar esta bomba. Si es energía eléctrica monofásica, bifásica, trifásica, si no tenemos, es un motor de combustión. Es decir, tener claro qué tipo de energía vamos a utilizar. El tercer paso, que es muy importante, es la topografía del terreno. Si es un terreno totalmente plano, si es ondulado, si la tubería tiene mucho movimiento dentro de la finca, la diferencia de nivel entre un punto de bombeo y el de donde yo quiero llevar el agua. Es clave la topografía del terreno. Cuarto punto, la fuente de agua. ¿De dónde voy a sacar el agua? La voy a sacar de un río, la voy a sacar de un lago, la voy a sacar de un pozo profundo, de un reservorio. Es clave porque de eso depende el tipo de bomba que vaya a utilizar. Y como quinto y último punto es qué tipo de fluido o líquido voy a bombear. Es muy diferente bombear estiércol, es muy diferente bombear agua de recolección de lluvias,
Es diferente bombear agua de un río o bombear agua de líquidos para alimentos. En resumen, con estos 5 puntos, a grandes rasgos, podemos hacernos una idea general de cómo seleccionar nuestra bomba. El mantenimiento y el constante cuidado en la estructura del sistema de riego que se tenga aplicado es fundamental para su larga duración y mejor desempeño. Las tuberías, las mangueras y los aspersores siempre deben estar en buen estado para evitar desgaste y derrame de agua. Con la bomba que estemos respaldando nuestro sistema de riego también debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones de cuidado y mantenimiento. Hablando de las aplicaciones de las motobombas, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la necesidad puntual que tengamos en la finca, en ese mismo orden de ideas tenemos que empezar a valorar qué bomba necesitamos. Si es una finca que tiene terrenos con relieves muy variados, que las tomas de agua están, digamos, a distancias considerables, tenemos que pensar entonces en bombas de presión, porque necesitamos sacar el agua desde partes muy bajitas y llevarlas a partes de máximo 70 metros de altura. Esa altura puede ser variable, pero tenemos aplicaciones donde el agua puede subir hasta 70 metros verticales cuando hablamos de presión. Cuando hablamos de caudal, entonces estamos hablando de volúmenes mayores de agua, pero con alturas inferiores. Podemos hablar de hasta 30 metros máximo. Entonces, antes de prender el equipo, el cuerpo de la bomba debe estar completamente lleno. Las mangueras de succión deben de estar sumergidas dentro del espejo del agua, dentro de la toma del agua. Si se tiene una granada al comienzo de la manguera, es mejor porque así evitamos que entren elementos sólidos a la bomba, me la obstruyan o me generen algún tipo de daño. Cuando se empiecen a notar entonces pérdidas en la eficiencia de la bomba, antes de pensar en los desgastes de la bomba, pensemos en evaluar el comportamiento del motor. Un motor en condiciones normales me debe dar la potencia o la eficiencia que la bomba me puede brindar. Cuando descartemos que el motor está trabajando en condiciones normales, nos toca entonces analizar o evaluar qué tipos de desgastes se pueden haber presentado en la bomba de caudal o en la bomba de presión. Normalmente esos desgastes se presentan básicamente por arena en el líquido, por arena en el agua. Esa arena finalmente actúa dentro de la bomba, en los impulsores, como un abrasivo muy fuerte y puede empezar a generar desgastes prematuros. Dentro de la bomba encontramos el sello mecánico. El sello mecánico está encargado de evitar que el agua pase de la bomba hacia el motor. Este sello mecánico se sostiene con el agua que está dentro de la bomba. Trabajar una bomba en seco implica que el sello mecánico se desgaste prematuramente. La eficiencia de la bomba también debemos de garantizarla teniendo en cuenta que la succión debe ser una succión constante, no debe permitir entradas de aire en ningún momento. Si no hay entradas de aire, pues obviamente no van a haber fugas. Estas entradas de aire van a afectar la presión de la bomba, ya sea en el inicio de la presión que voy a descargar o en el funcionamiento normal de la bomba. Hasta aquí el programa de hoy, Potencia para el Campo. Esperamos que hayan conocido un poco más sobre las motobombas hidráulicas y su respaldo en los sistemas de riego. Los esperamos en la próxima oportunidad de Potencia para el Campo. Tecnología al servicio de la agricultura. Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos el video que quería presentarles y vamos a entrar de lleno a la clase. Para esto tengo una presentación. Bien. Sí, adelante. Exacto. Fíjese que esa granada o ese filtro en la punta se le conoce en Guatemala como hacha. Es como un filtro
inicial. Es como un filtro inicial. Y esa granada, por ejemplo, en Colombia le dicen granada y nosotros acá la conocemos como pichacha. Con decirles que, fíjense que para contarles una experiencia mala que yo, pues en un momento, viví, fíjense que en una plantación de palma, por el lado del municipio de La Gomera, fíjense que tenían una bomba de alto caudal. Y me recuerdo yo que los que estaban a cargo de la operación estaban haciendo una limpieza. Pero era una bomba bastante grande, era como unos 200 caballos de fuerza. Entonces uno de los operadores se metió a limpiar la pichacha y la retiró, o esa granada. Que si por error no sé quién activó la bomba y succionó parte de las extremidades de esa persona y lo dejó bastante lastimado. Solo como para darles una referencia, pero ese tipo de componentes siempre, pues, al momento de hacerle mantenimiento hay que tener mucho cuidado cuando se hace, ¿verdad? Porque en algún momento si eso le llega a empezar a succionar agua sin ningún filtro previo como esa granada o esa pichacha, les va a succionar todo lo que encuentre. Y eso pues llega a los impulsores y en algún momento les puede provocar un daño serio. Y hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces, el punto acá es que quiero empezar a hablarles un poco sobre las eficiencias y frecuencia de riego, ¿verdad? Poco a poco, pues vamos a ir abordando algunos conceptos que son de importancia para el curso. Y lo importante es que no solo abordarlos, sino que les queden claros. Hablemos de la eficiencia del riego. La eficiencia del riego podría decirse que es el aprovechamiento real del agua aplicada mediante un sistema de riego. La idea es, mediante el sistema, llevar una cantidad de agua a la planta. Y que esa agua quede en las raíces y estas raíces la absorban y puedan, pues, llevarla a las hojas, a las ramas, a los frutos de la planta, que es lo que a nosotros nos interesa. Claro, las partes de la planta, pues, en el momento pueden ser de interés económico, científico para nosotros. Hay plantas que las cultivamos por sus frutos, otras por su follaje y algunas por sus raíces. Algo muy importante que cuando nosotros abordamos el tema de eficiencia, pues lo que buscamos es usar de una mejor forma el recurso, porque cada vez es más escaso. Ustedes pues se recuerdan que hace algún tiempo pues platicábamos de la demanda de alimentos que había hace 20 años con la que hay ahora. O sea, son demandas muy distintas. Claro, antes la mayoría podía regar por inundación. Ahora ya no es posible. ¿Por qué? Porque necesitamos producir más alimentos, necesitamos ser más eficientes en el uso del recurso. Y ustedes saben que en el caso de los sistemas de riego agrícola son los que más demandan agua, ¿verdad? Y ustedes saben que en algún momento, pues, tener una buena dotación de agua, pues, me garantiza un buen resultado en términos de producción. ¿Cómo pueden ser estas pérdidas de agua? Existen varios tipos de pérdidas. Un tipo de pérdida puede ser por escorrentía. Imagínense, si yo tengo una infiltración básica de una lámina de 10 milímetros por hora y aplico 20 milímetros en una hora, ¿qué significa? Que esos 10 van a poder infiltrarse y los otros 10 se pueden perder. Porque si yo tengo un desnivel en el suelo, ese desnivel puede hacer que el agua, por acción de la gravedad, por acción del desnivel, se vaya a otros lugares, que no son precisamente esa zona de las raíces donde necesito incorporar esa humedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta no perder esta agua de riego por escorrentía. Otro tipo de pérdida puede ser por percolación. ¿Cómo es así? ¿Cómo se da la percolación? Imagínense que yo tenga
un estrato de 35 centímetros para un cultivo de chile pimiento, ¿verdad? Porque es ahí donde está toda su zona radicular de interés, y yo empiezo a aplicar una lámina. Y esa humedad, pues, empiece desde 0, llegue a 35, y luego se vaya a otros estratos. No me va a servir de nada que esa humedad esté en otros estratos, porque ya no va a estar todo el sistema radicular de la planta. Entonces tengo que tener el cuidado de no perder humedad por una percolación profunda. Eso es muy importante. Por eso es que estudiamos todos esos parámetros técnicos del desarrollo del cultivo. Y la idea es tampoco aplicar humedad a estratos donde no va a obtener la planta. Otro tipo de pérdida es por evaporación. Si yo tengo reservorios descubiertos en un área con alta temperatura, con alta radiación, puedo tener evaporación. Hay muchos lugares donde tienen zonas desérticas, como en el caso de Estados Unidos, México, Argentina, Chile, no digamos algunos países de Asia, como Israel. Ellos pues todos sus reservorios pues los protegen con algún tipo de geotextil. Algunas veces usan unas esferas como pelotitas que ponen sobre los reservorios, y esas pelotitas pues lo que hacen es que reflejan, o sea, ahí sí que repelen la acción de la radiación y logran que esa humedad, que esa agua no se evapore. Entonces tenemos que tener también en cuenta eso, que puede haber pérdidas por evaporación. Otro tipo de pérdidas también se pueden dar por acción del viento. En lugares donde el viento es muy fuerte, también puede tener una acción de arrastre de la humedad por ráfagas. Claro, hay lugares que hay ráfagas continuas o eventuales, ¿verdad? Y muchos lo que usan son algún tipo de mulch en algunas regiones, porque el mulch no solo les ayuda a conservar la humedad, sino que evitan la pérdida por acción del viento. Y también, no solo la pérdida de humedad, también protegen su suelo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, es clave pues estar considerando todo este tipo de factores ambientales que en algún momento pueden afectarnos y también de manejo. Y hay otro tipo de pérdida por transporte y distribución. Alguien me podría decir, miren que fíjese que cabal en el punto de bombeo yo logro impulsar 3 metros cúbicos por segundo. Pero me he topado con el inconveniente que cuando esa agua llega a 300 metros de distancia, ya no llegan 3 metros cúbicos por minuto, llegan 2.5. Medio metro se perdió en la línea de conducción y distribución. Medio metro. Entonces, también hay una pérdida ahí que se queda en el camino por alguna fuga, por pérdidas por rozamiento a través de la tubería, ¿verdad? Existe ese inconveniente que de alguna manera nosotros como técnicos tenemos que evaluarlo y en algún momento pues hacer las reparaciones correspondientes. Hablemos un poco sobre la eficiencia de conducción. Para eso necesito que ustedes, por favor, utilicen una calculadora. No sé si tienen alguna calculadora a la mano para que ustedes puedan ayudarme a hacer un par de operaciones. Ingeniero. Muy bien. La eficiencia de conducción es la relación que existe entre la cantidad de agua suministrada en la toma de la parcela y el agua derivada de la fuente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que mediante la ecuación que dice que la S es igual a la cantidad de agua suministrada en la toma, partido la cantidad de agua derivada de la fuente. Eso lo multiplico por 100 y me da la eficiencia de conducción en porcentaje. Regresemos a los datos que les había dado antes. Imagínense ustedes que la cantidad de agua suministrada en la toma es de 2.5 metros cúbicos por minuto. Y el agua derivada al inicio es de 3 metros cúbicos por minuto. Dividan 2.5 dentro de 3 y lo multiplican por 100 y me dicen qué porcentaje
en eficiencia de conducción tenemos? 83.33. 83.33. Bien, hay un porcentaje de casi un 17% que se pierde en la distribución y en la conducción. Tenemos que estar revisando constantemente nuestras tuberías. Existen muchas veces fugas que no son visibles, más cuando las tuberías están enterradas, ¿verdad? De hecho, hay quienes cometen el error de enterrar sus tuberías, por decirles algo, a una profundidad no menor de 50 centímetros. Cuando pasa algún tractor cargado con fertilizante, pues esa fuerza de compactación que en algún momento ejerce, esa maquinaria puede en algún momento deformar el área transversal de los tubos o incluso fracturarlos y empiezan a darse fugas. Y vean, es muy complicado muchas veces cuando la instalación no se ha hecho bien porque hay que estar viendo dónde se está perdiendo el agua. En algunos casos, pues se ven algunos, digamos, como algunas áreas, algunos segmentos donde el área está bastante húmeda y mucha gente le dice a uno, sí, ingeniero, aquí hay una fuga, aquí está húmedo. Entonces hay que desenterrar y reparar esas fugas. Pero en este caso, la idea es que ustedes tengan claro qué es la eficiencia de conducción. Pero hay otro tipo de eficiencia, la eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación es la relación entre el agua que realmente queda almacenada en la zona de raíces del cultivo, o sea, lo que la planta va a aprovechar, y el agua que aplico con el riego. La expresión o la ecuación para determinar la eficiencia de aplicación es la siguiente. Eficiencia de aplicación es igual a la lámina almacenada partido la lámina aplicada por 100. Entonces, imagínense que yo logro almacenar en la zona de las raíces una lámina de 5 milímetros y estoy aplicando 6. 5 dividido 6 por 100, ¿cuánto les da? 83.33. Interesante porque dependiendo del sistema de riego, las eficiencias tienden a variar. Aquí hay algunos datos de referencia. Por ejemplo, cuando se habla de aspersión a baja presión, su eficiencia de aplicación está entre un 0.75 a un 0.80. En sistemas de alta presión, entre 0.60 y 0.65. Por ejemplo, un sistema mecanizado como un pivote central está entre 0.80 y 0.85. En el caso de un avance está entre un 0.70 a 0.75. Y vean, en el caso de un riego localizado, que es un riego presurizado, como goteo, como microexpresión, alcanzamos datos bastante altos, entre 0.85 y 0.90. Datos similares a los que nos mencionaron en el video. Y en el caso de un sistema por gravedad, hay una eficiencia muy baja, hay mucho desperdicio. 0.45, 0.50 de eficiencia de aplicación. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque cuando yo aplico el agua, la idea es que quede aquí almacenada, que no se pierda por escorrentía o que se vaya por percolación o exista una filtración profunda, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle mucha atención, pues hay que conocer mucho mi suelo, tengo que conocer mucho cómo está la fenología de mi cultivo. Disculpe. Sí, adelante, le escucho. ¿Y cómo podemos determinar la cantidad de agua almacenada en la raíz? Muy bien, entonces, cuando yo hago mis pruebas, el porcentaje de capacidad de campo, el punto de machitez permanente, ustedes saben que con la densidad, la zona radicular y esos valores de humedad, yo puedo calcular la lámina de humedad aprovechable. En teoría, cuando yo aplique esa lámina, el suelo va a quedar, digamos, al límite, con toda su capacidad de almacenamiento. Entonces yo vengo, tomo una muestra y mido qué cantidad o qué lámina está en el suelo almacenada. De hecho, cuando yo tomo una muestra y determino el porcentaje de humedad actual, pues en algún momento puedo saber qué cantidad de agua, con qué cantidad de agua dispongo en la plantación, ¿verdad? Entonces, es una forma, ¿sí?, de determinar la cantidad de agua y realmente, pues, analizar si estamos... Te doy una llamada, Víctor.
Ok, gracias. Entonces, ves una forma para ver qué cantidad de agua tengo en las raíces. ¿Se recuerdan los ejercicios que hicieron? Sí, Entonces, dependiendo de tu suelo, vas a tener unas características y vas a ver qué cantidad de agua vas a almacenar, porque en base a eso, yo aplico la cantidad de agua requerida. Pero vean, y a los cuántos minutos se puede hacer la prueba después de aplicar el agua o el riego. No mira, sé si me entendió. sí, imagínate pues, qué bueno que paramos acá. Imagínate un suelo franco, ¿sí? Entonces, fuiste a tu laboratorio y te dijeron, bueno, tiene una capacidad de campo un 24% y un punto de machetez permanente de un 12, ¿sí? Entonces decimos, bueno, si yo tengo 24 menos 12, tengo 12 unidades de diferencia, lo multiplico por la densidad aparente, lo multiplico por la zona radicular y me da la lámina, ¿sí? Entonces, esa lámina es lo que necesitas de agua para llevarlo de punto de machetez permanente a capacidad de campo. ¿Estamos? Sí, Entonces, la teoría te recomienda, por ejemplo, esperar unas 18 horas, entre 12 a 18 horas, diríamos como para que el agua realmente se estabilice. Tomas una muestra y ahí revisas qué porcentaje de humedad tendrías que tener. En teoría, tiene que coincidir con el porcentaje a capacidad de campo, ¿verdad? Porque lo llegaste al límite de humedad, en teoría. Pues es el porcentaje que deberías de tener. Ahora bien, imagínate, si yo estoy haciendo el análisis de un suelo, ¿sí? Yo vengo y me dirijo con vos, por ejemplo, a un área y sacamos una muestra de suelo, ¿verdad? Normal. Entonces nos vamos con esa muestra al laboratorio de suelos. Entonces viene el ingeniero Chonay y nos dice, bueno, jóvenes, vamos a humedecer bien ese suelo. Vamos a llevarlo a capacidad de campo, que es la máxima humedad que el suelo puede retener. Humedecemos ese suelo y lo colocamos en unas cajas de Petri, unas cajas de metal, ¿verdad? Y lo sometemos a una presión de 1/3 de atmósfera, ¿verdad? Diríamos que cuando nosotros ese suelo húmedo lo sometemos a esa presión de 1/3 de atmósfera, eliminamos todo el agua gravitacional y solo queda el agua capilar. Entonces, a partir de ahí, yo determino el porcentaje de humedad. Ese porcentaje de humedad va a corresponder a capacidad de campo. Porque digamos que con 1/3 de atmósfera, yo eliminé toda el agua gravitacional y me quedó solo el agua capilar. Pero luego, con esa misma muestra humedecida, con el otro poco que me quedó de esa muestra humedecida, voy a también incorporarla a una caja, una cajita de metal. Y en lugar de aplicarle 1/3 de atmósfera de presión, le voy a aplicar 15. La teoría me dice que cuando yo le aplique 15 atmósferas así, a esa caja de metal, no solo se va a retirar el agua gravitacional, sino que también el agua capilar de la muestra. Únicamente me va a quedar en esa muestra el agua higroscópica. Entonces, cuando yo apliqué esa presión de 15 atmósferas y ya me quedó la muestra solo con el agua higroscópica, le determino el porcentaje de humedad. Ese porcentaje de humedad va a ser mi punto de machetez permanente. No sé si quedó claro esto. sí, Entonces, regresando, ¿sí? En teoría, la lámina de humedad almacenada, ¿verdad? Va a ser la humedad que va a estar entre el punto de machetez permanente y la capacidad de campo, lo que tiene que quedar aquí. Pero imagínate, yo vengo y aplico 5 y este solo almacena 4. 4 dividido 5 por 100 me da el 80%. O sea, yo apliqué 5, pero solo pude retener 4. ¿Verdad? Ahora bien, hay que tomar en cuenta la eficiencia de almacenamiento. Porque dice aquí que la eficiencia de almacenamiento se define como la relación de agua almacenada
en la zona principal de raíces como efecto de riego. Y el agua necesaria para llevar esto a la capacidad de campo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener una lámina de humedad aprovechable de 5, ¿verdad? Pero realmente es lo que me dicen, o sea, siempre los datos del laboratorio me van a dar una referencia, porque me dieron en el laboratorio la capacidad de campo, punto manchites permanente, tengo zona radicular, ¿verdad? Y tengo, o sea, solamente los porcentajes de capacidad de campo, punto manchites permanente, densidad aparente y zona radicular. Entonces, me dan la lámina que en teoría va a quedar almacenada en el suelo, pero no es así. Eso no es así. Porque eso sería como como quien dice, la cantidad de agua necesaria para llevar la zona de raíces a capacidad de campo. Esos datos me servirían para eso. Pero realmente lo que queda almacenado en el suelo tiende a ser un dato un poco menor. Qué bueno fuera que cada lo que me dice la teoría, pues se cumpliera, pero no. Porque una cosa es lo que yo calculo en base a la capacidad de campo y otra cosa es lo que realmente el suelo almacena. Entonces yo tengo que tomar muestras, se tienen que hacer estudios dependiendo del tipo de suelo. Entonces la eficiencia de almacenamiento va a ser el agua que realmente quedó almacenada dividido el agua que necesariamente tengo que aplicar para llevar a la zona principal de raíces a capacidad de campo. Entonces imagínense que aquí yo tengo una humedad realmente almacenada de 4 y lo que necesito para llevar a capacidad del campo del suelo es 4.5. Entonces 4 dividido 4.5 por 100, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Ok. Vea pues, con los datos que ustedes tienen de capacidad de campo, punto manchites permanente, densidad aparente, zona radicular, les dio un resultado de 4.5, que es la que necesitan para llevar la zona principal a esa capacidad de campo. Pero realmente cuando ustedes hacen un muestreo o un test por medio de una sonda, les da que hay 4. Realmente hay 4 en el suelo, aunque ustedes hayan aplicado 4.5. Entonces 4 dividido 4.5 por 100, ¿cuánto les da? De eficiencia de almacenamiento. 8.39. 88. Sí, 89 pongan. Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es la eficiencia para cada aspecto, porque aquí estamos hablando del aspecto de almacenamiento. Y lo que vimos acá, eficiencia de aplicación, ¿verdad? Y aquí, eficiencia de conducción. Como para darles un refresh, eficiencia de conducción es lo que sale de mi punto de bombeo y lo que llega. O sea, recuerden, si estoy en el río o en el pozo, salen 3 metros cúbicos, se va por una tubería que tiene 300 metros de largo y llegan 2.5. Eficiencia de conducción, ¿verdad? Eficiencia de aplicación es lo que yo aplico, aquí como está este pichelito, mire, Hombre, y lo que queda en la zona de raíces. Y en eficiencia de almacenamiento es lo que teóricamente, de acuerdo a mis variables de capacidad de campo, punto manchites permanente, densidad aparente y zona radicular, debería de quedar en el suelo y lo que realmente existe. Eso es eficiencia de almacenamiento, ¿verdad? Y luego tengo el coeficiente de uniformidad. Si mis aspersores están funcionando mal, no están alcanzando el diámetro que dicen, no hay una buena distribución, vean, aquí va a haber un río no uniforme. Algunas plantas van a tener cubierta toda su zona radicular con la humedad que necesitamos y otras pues no, o de forma parcial. Y esto me va a provocar ¿cómo sería? Un cultivo desuniforme, un desarrollo desuniforme en las plantas, ¿verdad? Pero claro, cuando yo chequeo la lámina de aplicación, ya tengo un riego uniforme, un desarrollo uniforme.
desuniforme, eso es lo que se me dificultó decir aquí, ¿verdad? Un riego desuniforme. Entonces, se refleja en el desarrollo de los cultivos. También existe un coeficiente de uniformidad. Pero al final, yo tengo que sacar una eficiencia de utilización o eficiencia agronómica. Gurewitz en 1985 definió esta eficiencia como el producto de multiplicar eficiencia de aplicación por eficiencia de almacenamiento por coeficiente de uniformidad. Por favor, si ustedes saben que tenemos un coeficiente de aplicación de un 0.90 y eso lo multiplicamos por un coeficiente de eficiencia de almacenamiento de 0.85 y un coeficiente de uniformidad de un 0.85, ¿cuánto les da el resultado? $65.025, un 65%. Muchos pues hablan de que cuando ya tenemos, ahí sí que eficiencias agronómicas o eficiencias de utilización arriba de 0.5 estamos bien. ¿Ah? De hecho, este dato que nos dio pues es un dato bastante alto, que nos refleja que nuestro sistema está funcionando bien. Entonces, es importante tener claro qué variables son las que uso para obtener un cierto porcentaje, ¿verdad? Porque cuando a veces uno escucha una charla o está leyendo un libro y dice, es que un coeficiente, tenemos un coeficiente de 0.85 para una eficiencia agronómica. A la gran, eso es un dato alto. O él puede escuchar, es que tenemos un coeficiente de 0.60 en eficiencia agronómica. Pues también es un dato aceptable. Ahorita nos dio 65%, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que su resultado proviene de la multiplicación de 3 eficiencias distintas que a la larga están relacionadas. Una eficiencia muy baja en uno de estos aspectos puede darnos resultados muy bajos. Sí, y una pregunta. Eso que mencionaron en el video de que la eficiencia del riego por goteo es de 0.95, ¿es lo mismo que eficiencia de utilización agronómica o no? No. Ya. Es eficiencia de aplicación. Ya. ¿Sí? Es eficiencia de aplicación. Porque una cosa es llevar la cantidad de agua. ¿Sí? Por ejemplo, si mi cultivo me demanda 5 milímetros, ¿verdad? Yo llevo 4.5. Así que en un 90% estoy cumpliendo con el requerimiento, ¿verdad? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con frecuencia de riego? Dice que la frecuencia de riego se define como la frecuencia con que se aplica agua a un cultivo en particular para una etapa determinada. Claro, hay etapas que son iniciales, de desarrollo, de producción, ¿verdad? Y de cosecha. Entonces, es importante, pues en algún momento, por ejemplo, por decirles algo, en el caso del mango, pues, cuando el mango se acaba de establecer y la planta está pequeña, va a tener una demanda. Pero conforme va creciendo, va desarrollando sus hojas, sus ramas, y ya empieza también a entrar a la etapa de floración, llenado el fruto, pues van a ser demandas distintas de volúmenes de agua. Imagínense ustedes que si yo tengo un cultivo que me demanda una lámina de 5 milímetros diarios, y yo vengo y aplico 35 milímetros, ¿para cuántos días me alcanza? 7, porque yo apliqué 35, consumo 5 diarios, el cultivo puede estar 7 días con disponibilidad de humedad. Entonces alguien me va a decir, bueno, entonces significa que cada 7 días va a aplicar usted 35 milímetros, porque como consume 5 diarios, esos 35 le alcanzan para 7 días. Les tengo estas fórmulas para que no se les vaya a olvidar. Dice acá, frecuencia de riego en días es igual a la lámina de riego, que son 35, dividido el uso consultivo en milímetros por día.
Yo les hablaba de un uso consultivo de 5 milímetros. Por eso es que 35 dividido 5 les da 7 días la frecuencia de riego. ¿Está clara esa parte, jóvenes? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, alguien me va a preguntar, mire, ¿y cómo es eso del uso consultivo? ¿De dónde calcula usted este dato? Porque eso es lo que la planta consume, ¿sí? Muy bien. El uso consultivo, o ETC, en milímetros por día, se calcula multiplicando la ETO por el valor de KC. La ETO es la evapotranspiración de referencia. Entonces, existen varios métodos directos e indirectos para calcular la ETO. Existen, por ejemplo, algunos modelos matemáticos como el de Torwind, ¿verdad? Y el de Pedman-Montieu. De hecho, en la práctica que hemos sacado del curso, yo les voy a explicar cómo calcular la ETO de un cultivo con el modelo matemático de Pedman-Montieu, que considera variables climáticas como la humedad relativa, la temperatura, la radiación, precipitación. Toma en cuenta todas esas variables, ¿verdad? Y mediante esas variables puedo en algún momento calcular la ETO. Claro, existen otros métodos como el evaporímetro tipo A, que también los vamos a mencionar, y existe una aplicación por parte de la FAO que se llama ETO Calculator, que también considera variables climáticas que se utilizan para calcular la ETO. Y algo también muy importante, les voy a mostrar con qué fuentes contamos a nivel nacional para poder extraer esa información. Por ejemplo, Senjicaña, a través del Instituto de Cambio Climático, ICC, tiene una red de estaciones meteorológicas ubicadas en toda la parte de la costa sur del país. Y en el caso de Anacafé también tiene otra diversidad de estaciones que toman en cuenta todo este tipo de variables. Están ahí registrando cada cada 15 minutos tienen un registro de todas estas variables. Y esta información pues nos puede ayudar a obtener resultados muy certeros con estos modelos. Y luego tenemos los coeficientes del cultivo, que es el KC. El KC va a variar de acuerdo al cultivo. Hay cultivos que son susceptibles a la evapotranspiración y hay otros que no son tan susceptibles. Por ejemplo, alguien me va a decir, bueno, uno que no es susceptible es un cactus. Y exacto, va a tener un KC, ¿verdad? Bastante alto. Pero hay cultivos que sí son susceptibles. Y entonces, dependiendo del tipo de cultivo y la región, así va a ser el valor de KC a utilizar. O sea, el KC va a variar de acuerdo al cultivo y a la etapa fenológica que el cultivo se encuentre. Entonces, al multiplicar la ETO de referencia por el KC, nos da la ETC, que es el uso consultivo. Imagínense que ustedes tienen una ETO de 6 y un KC de 0.90. 6 por 0.90, ¿cuánto les da? 5.4, porque realmente la ETO de referencia es como que ustedes tuvieran un cuerpo de agua descubierto, como que ustedes tuvieran un depósito donde directamente la luz del sol o la radiación tuvieran incidencia directa hacia él. Entonces la evapotranspiración va a ser alta. Pero en el caso de una planta no es así. La planta pues tiende a tomar cierta resistencia y no pierde, digamos, la misma cantidad de humedad como lo perdería un tanque evaporímetro. Entonces, esa resistencia es la que en algún momento se define con el KC. Muy bien. Luego tenemos el tiempo de riego. El tiempo de riego en horas es igual a la lámina bruta de diseño partido la infiltración básica. ¿Ah? Imagínense si yo tengo una lámina bruta de riego de 38 milímetros. 38 milímetros. Y tengo un valor de infiltración básica de 10 milímetros por hora. ¿Cuánto sería 38 milímetros dividido 10 milímetros por hora? ¿Cuánto les da? Son 3.8 horas. O sea, es el tiempo que voy a pasar regando. ¿Por qué no puedo regar en 2 horas? ¿Por qué no puedo aplicar esos 38 milímetros en 2 horas? ¿Qué pasaría si yo los aplico en 2 horas en lugar de 3.8? Encharcamiento y hay pérdida por escorrentía, ¿no?
Exacto. Lo que también les recomiendo, que si a ustedes les da 3.8 horas, ya no es bueno técnicamente decir, mire, usted me va a dejar 3.8 horas aquí a parcela, o aquí a el circuito río, no. Hay que redondearlo a 4. Entonces la gente va a tener más claro eso, ¿verdad? Voy a aplicar un poquito más, pero va a ser 4 horas, va a ser una cifra entera. Y de hecho, pues, ustedes recuerden que la jornada laboral de las personas, pues, está establecida en 8 horas. Entonces, no trabajen de esa forma así como que fraccionada, sino que lleven los números enteros. Entonces, son algunas definiciones que yo quería compartir para que ustedes se fueran familiarizando con el tema, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir abordando más conceptos y al final los van a integrar y ya van a tener una mejor percepción del panorama que queremos llegar a mostrarles. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien que esté por ahí? Muy bien. Bueno, entonces aquí en la presentación pues comparto parte de la bibliografía que utilicé para extraer estos conceptos. También por ahí tengo un libro de riesgos y ventajas, se los voy a compartir en versión PDF, para que ustedes también puedan consultarlo, no solo para el curso, sino para más adelante, cuando estén en la universidad o cuando estén desarrollando un proyecto de riesgos. Bien, entonces esta presentación las estoy colocando en la plataforma. Quisiera hacerles alguna pregunta al respecto, y es si esto les quedó claro o si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta. Por cierto, aquí está la presentación. Vamos a ver. 32 personas han entregado su asistencia. Vamos a ver cuántos están conectados. Tenemos 34. Hay 2 personas que no han registrado su asistencia. Vamos a ver. Josué, Fernando, Ángel, Carlos Adolfo Morales, Fernando Noriega, Jesús Villagrán. No sé si ya registraste tu asistencia, Jesús. Ahorita oye que se me olvidó. Ingeniero, en el caso de... Perdón, es que se cruzaron dos audios al mismo tiempo. Si quieren que primero exprese su duda Selvin Daniel, y luego pues escuchamos a Carlos Adolfo Morales. Le decía que en el caso de Fernando Noriega, él es el que no cuenta con electricidad. Ah, ok, muy bien. Siempre le decís que está la información en la plataforma y que se comunique conmigo por si tiene alguna duda al respecto. Siempre platico con algunos de sus compañeros. Bien, y en el caso de Carlos Adolfo. No, Inge, le decía que yo sí había enviado la asistencia, pero si no, se la voy a volver a enviar. Ok, siempre revisa que esté ahí la parte de enviar. Muy bien, ¿alguna duda más, jóvenes? Que tengan al respecto. Bueno, ¿sí? Sí, vean, ese se los voy a dar, pero en la práctica yo les voy a explicar cómo determinarlo. ¿Sí? Sí, en este caso se los daría. Pero cuando estemos en la práctica hay que aprender a sacar esas variables. ¿Verdad? Y como les decía, pues, si en algún momento pues van dándose dudas en el transcurso de estos días, ustedes me pueden consultar, no hay ningún problema, porque puede ser que ahorita no tengan ninguna duda o estén ahí pensativos y no se animen. Pero más adelante, pues, me pueden consultar por WhatsApp o me llaman con mucho gusto. Yo para decir... Adelante, Carlos, te escucho. Y que disculpe, no sé si ya le aparecerá que la mandé. La asistencia. Vamos a ver. Ah, bien. Ah, no, Carlos Adolfo, ¿verdad? Yo soy también, qué puta. Carlos, Sí, exactamente. fíjate que no, todavía no. Puede ser que en algún momento la señal esté baja. Pero yo estoy aquí ya pendiente de que sí estás por ahí. Bien. Yo no sé, creo que también Morales Cornelio tiene problemas de señal, creo que me explico. Muy bien, jóvenes.
Creo que llegamos al final de la sesión. Si no estamos mal, el viernes los vuelvo a ver a las 8:30. Que tengan una muy buena